Hola alumnos, ¿qué tal? Nuevamente nos estamos juntando. Ahora en el área de la biología para primero y segundo grado. Primero y segundo de enseñanza media, primero A, primero B. La semana pasada comenzamos a ver el proceso ya de gametogénesis, ¿no? Que ustedes muy bien ya reconocen como el proceso mediante el cual las células se empiezan a diferenciar y dan origen a células sexuales, ¿no es cierto? De las cuales una ya ustedes muy bien conocen, una que se llama ovocito y la otra se llama, ¿no es cierto?, el espermio, ¿no es cierto? ¿Ok? Con su acrosoma, etcétera, su núcleo y obviamente su núcleo. Lo importante de estas células, para recordarles, es que estas células mantienen material genético, sin embargo contienen la mitad del material genético, es decir, N, ¿ya? N, o le vamos a poner acá 23 cromosomas, exactamente 23 cromosomas. A diferencia de las células que son estas, las células sexuales, solamente estoy haciendo una introducción, un pequeño recuerdo. Existen las otras células que se llaman las células somáticas, ¿ya? Que también forman parte de nuestro organismo, es decir, forman parte de todas las estructuras que conforman nuestro organismo, llámense huesos, llámense cartílagos, músculos, todas ellas en su interior tienen una doble dotación de N, por lo tanto 2N. ¿Qué implica esto? Tienen 46 cromosomas, ¿ya? Recuerden que los cromosomas en sí, que son estructuras más o menos a esto, en su interior contienen la información genética, que es la que van a dar origen después a un tipo especial de célula, que es la que viene acá precisamente encriptada como información. La importancia de las células somáticas es que todo esto se produce a través de la división celular, ¿ya? Y en el caso puntual de las divisiones celulares, en las células somáticas, la división celular o división nuclear, como quieran llamar ustedes, esto da origen a un proceso que se llama mitosis. La mitosis, en el fondo, entonces, es la división del núcleo, ¿ya? División del núcleo o división nuclear. La idea es que cada célula hija, ¿ya?, contenga siempre la misma dotación de la célula original, es decir, una célula hija contiene 2N, es decir, 46 cromosomas, y la segunda célula hija contiene 2 cromosomas. Y así sucesivamente, porque estas células en proceso de mitosis siempre van a dar origen, cada célula da origen a otra célula exactamente igual a la célula madre, es decir, 2N y 2N. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de la mitosis en este caso? La mitosis, como es un proceso de reproducción celular y que tiene obviamente todo un proceso de etapas en las cuales yo en este momento las voy a saltar por ahora, simplemente voy a mencionar las características principales de la mitosis, cuál es el fundamento, la finalidad de la mitosis y cuál es la diferencia de la mitosis con el otro tipo de división celular que existe para formar las células sexuales, que es totalmente distinto. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver, para repetir nuevamente, esta célula que tiene una dotación de 46 cromosomas se divide y va a dar origen a células hijas con la misma dotación. ¿Cuál es la finalidad de la mitosis? El porqué de la mitosis, ¿por qué es importante? Porque a través de la mitosis, ¿ya? A través de la mitosis, en todo caso esto después yo se los voy a traspasar en una guía esta semana para que lo tengan claro, porque a través de la mitosis, ¿no es cierto?, que ya la definimos en términos de funcionalidad, mitosis, ¿ya?, vamos a obtener procesos tales como el crecimiento, ¿sí? Crecimiento. Otro punto importante, el desarrollo, y lo importante también es la recuperación o regeneración. Regeneración. ¿Qué significan estos tres conceptos? Muy simple, estos tres conceptos en el fondo están diciéndome que un individuo cuando nace, generalmente el tamaño es de 50 a 53 centímetros, y gracias a las sucesivas mitosis, llegamos a tener la estatura que hasta el día de hoy tenemos, y en el caso de ustedes todavía siguen creciendo, llegar prácticamente al 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Todo eso gracias a las constantes mitosis que suceden
en ciertos órganos o estructuras del organismo que permiten hacer crecer. Por ejemplo, la mitosis, donde se nota en el crecimiento, es en los huesos, ¿no? Lo expliqué la otra vez. Por lo tanto, el crecimiento. El desarrollo implica en el fondo la madurez de los órganos, ¿ya? Es decir, los órganos a la vez también tienen un punto de inicio y a su vez van desarrollándose en su función. Y la tercera función es la regeneración, que tal vez es la que más ustedes ubiquen, ¿no? La regeneración se refiere a regenerar, es decir, si yo tengo una herida, por ejemplo, una herida en la mano, ¿ya? Una herida en la mano, donde pierdo tejido, es decir, yo me rasmillo, me saco la parte de la piel, aparece la sangre, aparece el coágulo, la piel no existe porque prácticamente se destruyó en esa zona. Pero gracias a la mitosis, yo nuevamente, gracias al crecimiento celular de estas células, que son especializadas ya para la piel, yo voy obteniendo nuevas capas o regeneradas capas de piel. Entonces, y eso implica de que mi piel ya prácticamente pasados 7, 8 días, mi piel puede o queda con una pequeña cicatriz o simplemente queda absolutamente nada. De eso va a depender el grado del daño que existe en el órgano. Por lo tanto, entiendan también, ya desde el punto de vista simple de una herida o del punto de vista simple de la escoriación, o sea, del rasmillaje, de la piel en este caso. Pero también la mitosis tiene función importante en regenerar tejidos, ¿ya? Al margen de la piel. Nosotros tenemos células, ¿no es cierto?, que están en nuestro interior, que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, así como están, también aparecen y desaparecen y van manteniendo siempre un número constante. Gracias a a la mitosis. Los glóbulos rojos exactamente igual. Ellos tienen un promedio de vida de 90 días, a los cuales ellos alcanzan su madurez y después fallecen, pero constantemente están desarrollándose y mantenemos siempre una cuota más o menos relativa, desde el punto de vista de que el hombre y la mujer tienen cierta diferencia, pero hablemos de un promedio de 3,7 a 3,8 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, esto es importante para que ustedes lo vean. Todo nuestro organismo está en constante renovación. Todo nuestro organismo no es el mismo tejido que tuvimos al nacimiento, porque constantemente ya ese tejido se va deteriorando y va siendo reemplazado por otras células con la misma función, pero gracias a este proceso de mitosis. Por lo tanto, para cerrar el tema de la mitosis, que lo voy a tocar un poco más en extenso después en el apunte, es importante para mantener al organismo en plena regeneración, para mantener al organismo en pleno desarrollo, para mantener al organismo en pleno crecimiento. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Estas son las mitosis que suceden obviamente en las células somáticas. Y vuelvo a reiterar, aquellas células somáticas son aquellas, ¿no?, que están relacionadas precisamente con todo lo que estructura nuestro organismo. Células de la piel, células de los huesos, las células de las uñas, las células que componen el pelo, ¿ya? El pelo capilar es una célula que tiene una forma especial. Por lo tanto, cada raíz de pelo va a encontrar, en un sector va a encontrar un núcleo, es una célula. Bien, ahora vamos a ver la otra parte de la gametogénesis. Y la gametogénesis en este instante, ¿ya? Perdón, la gametogénesis, que es el proceso mediante el cual nuestro organismo forma células sexuales, es decir, células sexuales, que son células especiales, células especializadas en lo que se llama este proceso de fecundación, que posteriormente lo vamos a ver. Fecundación. Por lo tanto, si hablamos de fecundación, necesariamente vamos a tener que hablar de la gametogénesis, puse arriba gametosis, perdón, gametogénesis, disculpen, gametogénesis, que lo tenemos acá, génesis, ¿ya? Gametogénesis, que se encarga entonces, es un proceso bastante complejo, también en que intervienen las células por sucesivas divisiones, pero aquí vamos a ver un detalle que es muy importante, que algo ya les dije al principio, desarrolla células sexuales, que son óvulos y espermios,
estas células son especializadas y exclusivamente en el proceso de fecundación. Aquí no existe el proceso de desarrollo, ni crecimiento, ni regeneración. Aquí única y exclusivamente los gametos están para juntarse uno con otro y gracias al fenómeno o al proceso de la fecundación, se va a producir un ser nuevo, un ser vivo distinto, un ser nuevo. Es decir, que nace del contacto de dos células, una masculina y otra femenina. Cuando hablamos de gametogénesis, aquí vamos a hablar de dos tipos de células. Una de ellas, que es la ovogénesis, que en este caso es la femenina, para que aprendan ustedes, ese es el signo femenino, que después lo veremos en genética. Esta es la ovogénesis, ¿ya? En la ovogénesis. Y obviamente también la gametogénesis desarrolla los gametos masculinos que se llaman, en este caso el hombre, ese es el signo, se desarrolla y se denomina espermatogénesis, que es una palabra compuesta, espermatogénesis, no está, es una sola palabra, pero yo aquí por el espacio la separé. Entonces, también acá existe un núcleo, también acá existe un núcleo. La diferencia de estas células, ¿ya?, que se producen tanto en el hombre como en la mujer, la diferencia con la célula somática es que este en su interior va a tener solamente la mitad de la carga genética, es decir, 23 cromosomas, y en este caso el espermio también tendrá 23. Ahora, mediante la fusión de estos dos núcleos celulares a través del proceso que se llama fecundación, estos dos núcleos que tienen cada uno 23 más el otro que tiene 23, va a formar una célula que finalmente va a tener 46 cromosomas, que es en el fondo el huevo humano, o cigoto, como se llama, ¿no? Cigoto. Pero lo veremos más adelante en la fecundación. Pero esa es la diferencia, primero que nada. Son células especializadas en el proceso de fecundación, son células que nacen de un proceso que se llama gametogénesis, y la gametogénesis tiene prácticamente dos vías, ¿no es cierto?, la masculina y la femenina. La ovogénesis, cuyo interior tiene, en su interior generan ovocitos, ¿ya?, que tienen 23 cromosomas, y en el caso de la espermatogénesis generan espermios que tienen 23 cromosomas. Y la fecundación no es nada más y nada menos que la unión de esos dos núcleos y la mezcla de esos 23 más 23. Es ahí donde nacen las variaciones, porque los cromosomas van a intercambiar información. ¿Perfecto? Van a intercambiar información. Ahí se va a producir algo muy importante, porque gracias a ese intercambio de los cromosomas, vamos a ver si lo podemos hacer de alguna manera aquí, ¿ya? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a poner el cromosoma materno, lo vamos a poner aquí, ¿ya? Tiene 2N, es decir, 23 cromosomas nomás, dotación haploide que se llama, y vamos a tener aquí el cromosoma masculino, que tiene también 23 cromosomas, o N. Ahora, lo importante de estos cromosomas es que cada uno de ellos trae información genética, ¿ya? Tanto el de la madre como el del padre trae información genética. Estos se llaman genes, que son segmentos de ADN. ¿Qué va a pasar acá en el proceso de la meiosis? No, perdón, ¿qué va a pasar en el proceso, ya netamente hablando, porque ya me voy a referir a la meiosis? Es que estos cromosomas después se van a unir, ¿ya?, y van a formar en el fondo una especie como de un cromosoma, pero la diferencia es que intercambian material genético, es decir, probablemente lo voy a hacer de otro color. A ver, lo voy a hacer de otro color acá para que no se confundan. Los genes que tienen, son los mismos genes en el fondo, que están ordenados a la misma altura, pero que traen información que puede ser distinta. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo yo el color de ojos, ¿ya? El color de ojos. Ojos. Y este gen también tiene el color de ojos en el padre. Vamos a hacer aquí a la mamá. Perdón, vamos a hacer aquí a la mamá y aquí al papá. Perfecto. El papá también trae color de ojos en este gen. Vamos a trabajar con este solamente. La diferencia está que ellos, en el fondo, en el entrecruzamiento que se produce aquí, cuando se entrecruzan, intercambian información genética sobre un carácter, color de ojos.
Y el color de ojos puede tener varios tonos, puede ser café, café oscuro, café claro, ¿no es cierto? Puede ser azul, azul oscuro, celeste, ¿no es cierto? Hay gente que tiene color de miel, colores claros. Entonces es ahí donde se va produciendo esa mezcla. Y eso es lo que hace también de que nosotros como especie humana siempre tengamos algún rasgo que no haya salido directamente de nuestros padres, sino que venga mucho más atrás de nuestros abuelos, que sean de la parte de la mamá o de la parte del papá. ¿Ok? Entonces, este proceso en el fondo, lo vamos a explicar después, en este proceso es cuando se produce la mantención de ciertas características y la aparición de ciertas características nuevas. Gracias a que, cuántas veces le he dicho yo que esto es como un naipe, que ustedes mientras más lo barajen, mayor posibilidades tienen en el juego de sacar jugadas nuevas. Es exactamente lo mismo. Es un ejemplo, pero les puedo explicar. Bien, cuando hablamos de gametogénesis, ya nos vamos a hablar en el fondo de este proceso que se llama mitosis, que la mitosis solamente ocurre en las células somáticas, sino que vamos a hablar de la meiosis. Y la meiosis, en el fondo, ¿ya? La meiosis es un proceso también de división celular, meiosis, que es un proceso de división celular cuya finalidad es dar origen, ¿ya? Cuya finalidad es repartir el material genético y dar origen entonces a células tanto femeninas, que en este caso es el ovocito, o en este caso es el espermio, ¿no? En el caso del hombre, que es el espermocito o espermio, ¿ya? Espermio. ¿Y cuál es? Vuelvo a repetir otra vez nuevamente. Su carga genética, cada uno es 23. Cada uno es 23. Quiere decir entonces que de mitosis, ¿ya? Quiere decir entonces que de mitosis, en este caso, a meiosis, existió una reducción del material genético. Como ustedes pueden darse cuenta acá, aquí se redujo el material genético, aquí teníamos 46 cromosomas y aquí estamos llegando a 23, por lo tanto, hay una reducción de material genético. Esperen un minuto que voy a prender la luz para que nos podamos ver mejor, ¿ya?